sea motivos de esperanza, oh Dios. Estamos en tiempos de esperanza, en tiempos de profecías que hoy más que nunca se van revelando, porque tú deseas que todos tus hijos puedan lograr la vida eterna. Pedirte que nos des sabiduría e inteligencia y comprender, Señor, estos temas fundamentales para la vida eterna que necesitamos cada uno de tus hijos. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesús. La idea de un santuario en el cielo, para muchos, dice que es una idea completamente nueva. La gran mayoría de las religiones no conocen este tema o no difunden este tema, pero nosotros sabemos que nosotros viviendo en la tierra, sabemos que en el cielo está la casa de Dios, la morada de Dios. Incluso hablan muchos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene su santuario celestial, tiene su casa prácticamente en el tercer cielo, dice la Biblia. Entonces, si nosotros vemos que Dios está viviendo por encima de todos los mundos, por encima del sistema planetario, tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesús en estos momentos está en el santuario celestial. De esta manera, vamos a tener en cuenta que es una idea nueva y tal vez tú por primera vez lo vas a escuchar y te vas a sorprender con este tema y con lo que vamos a leer en relación a lo que dice la Biblia, qué está haciendo nuestro Señor Jesús desde el momento que resucitó y se fue al cielo. Muy bien. A pesar de tener muchas evidencias, vean ustedes, a pesar de tener muchas evidencias en la Biblia, muchos se niegan a aceptar su existencia, desconociendo lo que Jesús hace allí en nuestro favor. Hay mucha gente que vamos a ver ahora los textos, menos mal con la modernidad, la tecnología, el internet, que ya podemos tener las redes sociales, esta grabación en vivo, para que tú puedas incluso compartir con tus seres queridos y sientan el llamado de Dios y estén preparados y conocer estas verdades bíblicas. Y no te quedes tranquilo, simplemente tú arrodíllate, pídele en oración a Dios para que puedas leer la Biblia y corroborar, investigar, escudriñar, analizar la Biblia por tu propia cuenta. Con la ayuda de Dios sé que te va a ayudar a entender el plan de salvación y en esta ocasión queremos facilitarte con el uso de estas diapositivas donde tenemos prácticamente la Biblia en resumen en relación a este tema. Muy bien, pero hay muchas personas, a pesar que estas evidencias piensan que nuestro Señor Jesús o piensan que tal vez no esté haciendo nada. Sin embargo, sabemos que Él intercede por nosotros desde los cielos. Nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Tiene la capacidad de poder ver, de sentir, escuchar incluso tu oración. Él comprende y entiende lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros no sabemos ni siquiera cuántos cabellos tenemos en la cabeza, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, sí sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Si Dios tiene esa capacidad de saber incluso, o lo tiene contado los cabellos, con mayor seguridad tiene en cuenta tu vida. Muy bien. Para muchos, el plan de salvación terminó en la cruz. La verdad que allí en sí comenzó. No es que ahí terminó. Para nosotros la cruz fue prácticamente, gracias a Dios, el gran triunfo. La gran oportunidad que nos dio Dios es la muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a ver un poco acerca de lo que hacía en el santuario celestial, cómo antes sacrificaban por el pecado, llevaban algunos animalitos para derramar su sangre para el perdón de sus pecados, pero Juan el Bautista, al ver a nuestro Señor Jesús, profetizó y le dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Era el único sacrificio que tenía que hacer. Y en la cruz muchos piensan que ahí terminó el plan de salvación. No, no es así. Ahí empieza el plan de salvación y vamos a dar mayor detalle en este estudio. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué le pidió Dios a los israelitas en el desierto? Miren, cuando los israelitas estaban ahí en el desierto, el pueblo de Dios estaba caminando y sentía la seguridad, la protección de Dios en el desierto. Mientras ellos, mucho más antes, estuvieron esclavos por el poder en esos tiempos de Egipto, ellos fueron liberados. Al ser liberados, caminaron el largo trecho por el desierto y tenían que pernoctar o descansar en el desierto. La palabra de Dios dice que de día había una nube que les protegía del calor y de noche
un torbellino de fuego, columna de fuego, que les calentaba. Y de esa manera Dios siempre estuvo con ellos, cuidando y protegiéndolos. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Ven en esta imagen? Hicieron para Dios un santuario terrenal. Este santuario tenía que tener dos compartimientos, un lugar santo, un lugar santísimo. En esta primera parte, ¿no?, ingresaba los sacrificios, ¿no? Entonces podemos ver, ahora vamos a dar el detalle. Todo esto tenía una medida y el pueblo vivía al contorno del santuario celestial. 12 tribus, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué pidieron los israelitas en el desierto? Miren, Éxodo 25:8 nos explica. Tenemos que ver el Antiguo Testamento para entender acerca del ministerio sacerdotal de Jesús, ¿sí? Y harán un santuario para morar. Voy a descender. En estos momentos estaba acá el balastro. Vean ustedes, estaba en el lugar santo. ¿Qué cosa vemos en el lugar santo? Lo vamos a ver ahorita con la siguiente diapositiva. Y solamente el sacerdote entraba una vez al año, ¿no?, al lugar santísimo. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. Podemos ver aquí el altar del sacrificio de los animales, el lavacro, ¿ya? Es decir, aquí está el lavacro y el altar del sacrificio, ¿sí? Cada israelita que estaba al contorno, si veía que había quebrantado un mandamiento de Dios o había pecado, llevaba un corderito sin defecto, ¿no? Llevaba al sacerdote y en vez que él muera, era sacrificado aquel animal y su sangre era rociado y así Dios perdonaba al pecador. Entonces, de la misma manera, vamos a entender cómo nuestro Señor Jesús fue sacrificado en la cruz, derramó su sangre para el perdón de no solamente una persona, sino de todo el mundo, de aquellos que quieren por fe acercarse y aceptarle como su único Señor y Salvador. Muy bien, mesa de los panes estaba en el lugar santo, estaba el candelabro, ¿sí?, con 7 fuegos o 7 iluminaciones, y el altar del incienso, ¿sí? Estaba el sacerdote, y vamos a ver a quién representa el sacerdote, también la Biblia lo dice. Veamos ustedes entonces, de esta manera era llevado el cordero, ¿no? Estaba el sacerdote, ¿sí?, con todos los que administraban este lugar, este compartimiento, normalmente eran los levitas, ¿sí? Ellos tenían que dedicarse prácticamente a hacer todo este sacrificio, y era sacrificado aquel animal, derramada su sangre, y esta sangre prácticamente ya significaba el perdón del pecado de la persona que había cometido pecado. Por ejemplo, este hombre llevó su cordero, recibía para poder de esta manera recibir su perdón. Muy bien, entonces ahí podemos entender y comprender que esto era la ley ceremonial, la ley que fue clavado en la cruz. Porque algunos piensan que fue clavado en la cruz los 10 mandamientos, la ley de Dios que fue escrito con su propia mano, con su propio dedo de Dios. Y el nuevo pacto, Dios nos dice que esos mandamientos iba a ser grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, volviendo a este caso, vemos aquí, ¿a quién representa ese cordero? Entonces vamos a ver en este estudio, vamos a desarrollar todo ello. Vean, 3 tipos de sacrificios. El continuo, ¿ya? Un tipo de sacrificio, el continuo. El segundo sacrificio por el pecado y el tercer sacrificio, el expiatorio. En Números 28:4 dice lo siguiente, vean, en Números 28:4, capítulo 28, versículo 4, dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso era permanente, muy bien, y podemos ver ahí por el pecado, en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 27 al 30. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, con su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo, dicen, escuche, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, ese era un sacrificio por el pecado. Ahora vamos a ver el expiatorio. Está en Levíticos capítulo 16, ¿ya?
capítulo 16, versículos 29, 30 y el 34. A ver, 16, 29, ¿ya? 29 y 30. Dice lo siguiente, atentos. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muy bien, entonces aquí podemos ver estos tres tipos de sacrificios. Estos sacrificios ya fueron clavados en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cordero representaba a nuestro Señor Jesús. Por eso Isaías, 600 años antes que nazca nuestro Señor Jesús, ya profetizaba cómo iba a ser prácticamente la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Vieron la película de Mel Gibson? ¿Sí? Esta película tremenda en relación a su actuación, en relación a la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Él se basó en base a Isaías, a las profecías de Isaías. Y los látigos que le dieron no eran como los látigos que vemos en algunas películas, sino los látigos que en este caso tenían los romanos eran tan crueles que normalmente terminaban en puntas de acero entre 12 a 14 centímetros y terminaba como un anzuelo. Todas esas puntas que acababan en el látigo, en el cuerpo, simplemente rasgaba carne y sangre, incluso venas. Es lo que sufrió nuestro Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo eso le costó para salvarnos. Y nuestro Señor Jesús, dice, fue llevado al matadero como un cordero. Y enmudeció, no reclamó. Incluso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ya incluso un cordero no se deja tranquilamente agarrar y es degollado. A ver si degollas a un león, si vas a poder agarrarlo tranquilamente. El cordero prácticamente representa lo que es humildad, lo que representa paciencia. Y en este caso, nuestro Señor Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, que tuvo que venir desde el cielo para cumplir esa misión y rescatar a la raza humana del enemigo que era Satanás. Cuando Satanás tal vez en algún momento dijo, está bien, ¿quieres rescatar a todos? Porque el mundo me pertenece, desde el momento que Adán se dio, Eva se dio, me pertenece. Y si tú quieres a todo el mundo, fácil, tu vida a cambio de su vida de ellos. Y nuestro Señor Jesús dijo, trato hecho. Entregó su vida en la cruz, derramó su sangre. El enemigo pensó que él no iba a resucitar, porque si nuestro Señor Jesús hubiese cometido un pecado, no resucitaba. Pero nuestro Señor Jesús resucitó y el enemigo fue prácticamente vencido. Y eso nos da la seguridad de que también nosotros podemos ser salvos. Volviendo entonces en el pasado, ya había sombras o simulacros que estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesús, que iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Vean, la pregunta 2. ¿Cómo era considerado el santuario terrenal? ¿Cómo era considerado? En Hebreos 9:24, en el Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El santuario que vimos lo hizo Moisés. Dios le dijo, haz este santuario. Lo hicieron seres humanos. Pero vean aquí, atentos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Entró en el cielo. O sea, hay un santuario verdadero. En la tierra fue un modelo, o sea, el modelo del cielo fue una réplica en la tierra. Eso es lo que nos quiere decir, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Resucitó, no querían los discípulos que se vaya, estuvo 40 días, 40 noches todavía en esta tierra, no quería irse, o en este caso, sus discípulos, casi 500 personas de testigos, no querían que se vaya nuestro Señor Jesús, incluidos sus 12 apóstoles. Pero Él dijo, es necesario que yo vaya, porque les estoy preparando una morada en el cielo. Y hay una morada que no hay mente humana que se imagine para aquellos que van a vencer. Tú dirás, ¿será cierto esto? Te invito a que tú aceptes a Jesús. Y el día que tú aceptes, al leer la Biblia, te va a dar la plena seguridad
y vas a sentir incluso lleno ese vacío que tienes en tu vida. Vas a empezar a tener sentido en tu vida. Por más que tengas problemas, dificultades, pruebas o alegrías, vas a sentir en este caso ese ser espiritual. La presencia de Dios es prácticamente inexplicable, ni la ciencia lo puede explicar. La existencia de Dios no puedes llevar a un tubo probeta para poder ver si existe o no. Las evidencias de Dios se aceptan por fe y cuando uno se acerca, siente que realmente Él está presente. Por eso dice, presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces nuestro Señor Jesús está en el cielo, delante del Padre. Y Él se fue de carne y hueso, con las cicatrices, con los hoyos que tuvo en la mano, en los pies y parte de la costilla. Fue así, que se fue de carne y hueso. Siendo en un inicio ser espiritual, porque existía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son tres personas espirituales, tres dioses prácticamente conformados en uno solo, con la idea de poder salvar a la raza humana. Pero Él tuvo que encarnar, y al encarnar prácticamente resucitó semejante a los hombres y fue llevado a los cielos. Vamos a ver entonces en Éxodo 25:40. Vean ustedes. Mira, y hazlos conforme ¿a qué? Al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A Moisés le hizo ver en el monte. Y en el monte le dijo, ves ahí, abrió el cielo y vio un santuario celestial. Conforme a este modelo, haz en la tierra. Esas medidas, hazlo aquí en la tierra. Eso quiere decir que si tenían esto en la tierra, hay un santuario en el cielo. Es la casa donde está nuestro Señor Jesús. Es ahí donde que está intercediendo por nosotros y está constantemente frente a Dios. Hoy podemos decir, junio 2020, nuestro Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Si es que tú deseas tener un cambio en la vida, lo único que tú tienes que aceptar es por fe lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en el cielo. Eso nos da evidencia de que en el cielo hay un santuario celestial, no hecho por mano. Y veamos en las siguientes diapositivas, vamos a explicar un poco más. Entonces, respondiendo, ¿cómo era considerado el santuario terrenal? Como una figura del verdadero. O sea, hay uno verdadero, y esto prácticamente es una réplica, que el ser humano lo hizo. Pero hay uno que fue hecho sin la intervención de mano, donde está nuestro Señor constantemente interviniendo en favor nuestro ante Dios. Muy bien. La Biblia nos enseña que lo que dice de lo que había y se hacía en el santuario terrenal. Era figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Sí? Veamos aquí. Esta es la imagen del santuario. Vean, todas las familias venían con su animalito. Incluso los niños, las mujeres, el padre, etc. Y la gran mayoría vivía en sus carpas. ¿Sí? 12 tribus. ¿Ya? Veamos. El santuario celestial es mejor y muy superior. Además existía antes que el santuario que construyó Moisés. O sea, ya existía. En el cielo entonces podemos ver el arca, podemos ver este santuario celestial. Pregunta 3. ¿A dónde entró Jesús cuando ascendió a los cielos? Miren, después de que nuestro Señor Jesús resucitó, y todas las películas terminan mayormente cuando hablan de nuestro Señor Jesús, incluso cuando vemos la pasión de Cristo que hizo Mel Gibson como actor y lo hizo prácticamente como decía las profecías de Isaías, lo que iba a pasar nuestro Señor Jesús, se ve la resurrección, pero ahí acaba. Pero no es que ahí acaba. Nuestro Señor Jesús, vean lo que pasó. ¿Qué hizo cuando Él ascendió a los cielos? Cuando las nubes le llevó y estas 500 personas veían irse en las nubes y nuestro Señor Jesús les decía, así como me veis ir, así también voy a volver. Y es necesario que vaya, porque estoy preparando una morada que no hay mente humana que se haya imaginado para aquellos que venzan. Tú puedes preguntarte y buscar quién es el mejor arquitecto en el mundo. ¿Dónde están las mejores casas más hermosas? Algunos dirán en Dubái, algunos pueden ubicar algún país en Europa o en Norteamérica o incluso en Sudamérica. Pero ¿saben? Lo que Dios dice, que no hay mente humana que se imagina el hogar que nos está preparando en el cielo. ¿Te conformas con lo que tienes aquí en la tierra? ¿Sabes? Lo único que Dios sí promete. Y cuando Dios promete, lo cumple. Pero lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta
que nuestro Señor Jesús, cuando Él se fue al cielo, entró a las mansiones celestiales. Los ángeles, como vemos en esta imagen, empezaron a tocar, ¿sí?, a hacer una marcha prácticamente de recepción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús venció a Satanás, rescató al mundo, ahora tiene el mundo la oportunidad de aceptarlo por fe. Simplemente es la salvación gratuita. Lo único que tú tienes que hacer no es penitencias, no es caminar de rodillas como antes se enseñaba tal vez en una religión que enseñó de esa manera, y no es así. La Biblia no enseña eso, que incluso prohibían leer las Sagradas Escrituras. La Biblia habla claramente de que la salvación es gratuita. No tenemos que estar golpeándonos el pecho o tirando los látigos. No tenemos que estar cargando algo para que Dios nos perdone. Lo único que tú tienes que es entrar a tu cuarto, cerrado en tu aposento, caer de rodillas y pedirle perdón al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Y Él dice, cierra tu cuarto, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, conversa conmigo. Hagamos cuentas de tus pecados y yo te perdonaré. Y es más, te recompensaré en público. Es más, lo que tú vas a conversar, esa es una confesión que nuestro Señor Jesús no le va a decir a tu vecino o a tus familiares. Eso queda entre tú y Él, nuestro Salvador. Así que nuestro Señor Jesús es prácticamente nuestra única oportunidad y nuestra única salvación, nuestro único camino hacia la vida eterna. En Hebreos 4:14, vean lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vean aquí lo que está diciendo la Biblia. Claramente en Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Que traspasó los cielos. Al resucitar, se fue a los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, para nosotros es una alegría. Nuestro Señor Jesús está en las mansiones celestiales, donde la mayoría de ángeles que fueron leales a Dios están felices y gloriosos porque Él resucitó. En un momento estuvieron tristes, hasta Dios lloró el momento que lo crucificaron. Satanás se reía juntamente con los ángeles, la tercera parte de ángeles que había caído, se habían rebelado con Dios, que ahora los conocemos como demonios, y hay millones y millares de estos demonios que están prácticamente regados en el mundo. Y muchas personas que no aceptan a Jesús, estos demonios entran en sus vidas, hacen tomar decisiones, autoridades que tal vez no creen en Dios, en gente que está destruyendo entre seres humanos, está destruyendo el mundo que Dios nos dio. Si ustedes vieran las estrategias que tiene el enemigo, cada día tiene cientos o miles de estrategias para poder destruirnos. Por la gracia de Dios todavía tal vez seguimos en vida. Tú tal vez me estás escuchando y puedas decir, realmente no sabía de estas verdades bíblicas. Pero quédate y continúa para que sepas de estas verdades. Y sepas lo que nuestro Señor Jesús está haciendo en nuestro favor. Y cuando tú saques la venda de tus ojos, te vas a dar cuenta que estamos en un conflicto entre el bien. La lucha no es entre guerra entre hombres, sino es entre huéspedes celestiales, entre seres espirituales. Nuestro Señor Jesús y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, la tercera parte de ellos se rebeló y está en esta tierra. Porque qué coincidencia, los brujos, los hechiceros, los adivinos coinciden bastante. O algunas religiones religiosos por aquí también que hacen ritos, tal vez no conforme a lo que dice la Biblia. No se dejen engañar. Ya Dios nos decía, tengan mucho cuidado porque el padre de mentira, que es Satanás, está causando todas esas cosas. Pero con estos estudios de tiempo de esperanza, tiempos de profecía, Dios nos quiere enseñar que no desconfíes, que Dios es nuestro sumo sacerdote y está en los cielos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice aquí? Vean ustedes, en esta imagen, la tristeza cuando veían a nuestro Señor Jesús ascender a los cielos después de haber resucitado. Traspasó los cielos y se fue, y es el sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Y prometió y le dijo, no estén tristes, mandaré al Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. Donde están dos o más en mi nombre, cuando digan en nombre del Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes. Y en su nombre hoy empieza una nueva vida. Y en su nombre hoy acércate. Tú que eres empresario, tú que eres estudiante, tú que eres un negociante, tú que eres una madre tal vez soltera, un padre viudo, tú que eres tal vez un líder religioso, ¿sabes? Dios te necesita.
A todos nos necesita. No sé qué lo que tú estás haciendo, pero recuerda que Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Y Él desea que puedas entender y comprender que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. No murió en vano. Él entregó su vida en la cruz, resucitó y ahora es nuestro sumo sacerdote y volverá por segunda vez. Estemos preparados o no, volverá por segunda vez. Y tenemos que prepararnos, porque todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, y eso vamos a saber en las siguientes lecciones, lo que Dios realmente desea para que todos sus hijos estén preparados. Veamos, en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho, miren, de manos, es decir, no esta creación. Es decir, el santuario celestial no fue hecho por hombres. Hay un santuario celestial. Entonces, ¿a dónde entró Jesús cuando ascendió a los cielos? Al santuario celestial. Y Él es el único sacerdote. En el Antiguo Testamento teníamos sacerdotes humanos, pero nuestro sacerdote, el Hijo de Dios, Hijo Dios, está en las mansiones celestiales. ¿Sí? Está en este lugar. Pregunta 4. ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de un santuario en el cielo? Vean las evidencias. Vamos a remitirnos a las evidencias. Y las evidencias están en la Biblia. Si tú no abres la Biblia, no vas a poder corroborarlo. Así que te estamos ayudando con estas diapositivas, con algunos textos para que tú también lo corrobores. ¿Te parece? No endurezcas tu corazón. Sigue el llamado de Dios. Dile, Dios, ayúdame a entender las profecías, ayúdame a entender estas verdades bíblicas. Señor, gobierna y dirige mi vida. Hazlo de esta oración de una manera sencilla y dile, te acepto como mi Señor y Salvador, y empezarás una nueva con Cristo. Eso no le gusta al enemigo, no le gusta a Satanás. Dice, espérate, todavía hay tiempo. Y esa indecisión ya es una decisión en tu vida y es peligroso. Ten mucho en cuenta eso. Apocalipsis 11:19 nos dice en relación a esta pregunta, ¿qué evidencias tenemos? ¿Qué evidencias? El libro de Apocalipsis, el último libro, Revelaciones para estos últimos tiempos, en 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra. O sea, hay un templo en la tierra, pero hay un templo de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Vean, hay ¿qué cosa? El arca de su pacto. ¿Y qué es el arca de su pacto? Vamos a ver más adelante, pero vamos a responder esta pregunta. ¿Qué evidencias tenemos de un santuario celestial? Aparece abierto en el cielo. Primera evidencia. Segunda evidencia, Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¡Wow! Hay un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El hombre hizo el santuario terrenal, Moisés, ¿sí? Sus hijos, seres humanos, pero hay un santuario en el cielo que levantó, ¿quién? El mismo Señor, un santuario celestial. ¿Qué evidencias? Entonces, segunda evidencia, es un santuario y es el verdadero. Lo de la tierra era una copia. El cordero que era sacrificado era una copia de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Cada vez más claro. Otra evidencia. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Vean, nos habla también entonces, es más amplio y perfecto. Tres evidencias. Aparece abierto en el cielo, el santuario celestial, es el santuario verdadero, sin la intervención de mano humana o de hombre, es más amplio y es el perfecto tabernáculo. Y el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Pregunta 5. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Vean ustedes, ¿qué está haciendo en el santuario celestial? La Biblia también nos responde. En Hebreos 7:25 y 26, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Se dan cuenta? Si tú te acercas a Dios, si tú aceptas a Jesús, si tú vas tras Él, ¿qué dice? Los que se acercan perpetuamente para salvarlos. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada.
Algunos pueden decir, mira, yo ya no tengo perdón para mi vida, no sabes las cosas que he hecho, hasta vergüenza me darían decirlo. ¿Saben? Para Dios hay todavía, o su gracia está abierto y hay oportunidad para ti. Nunca es tarde para cambiar. A veces algunos pueden decir, de joven tal vez lo hubiese hecho, pero a esta edad ya no lo hago. O algunos pueden decir, no, soy muy joven para tomar esa decisión. Saben, si tú sientes el llamado, hoy donde estás, acepta como tu único Señor y Salvador. Dile, Señor, quiero conocerte. Señor, mi vida te pertenece. Perdóname de mis pecados. Quiero empezar una nueva vida contigo. Quiero aprender más de ti. Y Dios te dirá, lee la Biblia. Ellas dan testimonio de mí. Lees las Sagradas Escrituras. Ellas dan evidencias. Las profecías están escritas que te van a ayudar a que tú confíes en Dios, que tiene el control del futuro. Él sabe en qué momento volver. Todas las cosas que están pasando en el mundo está escrito en la Biblia. Esto de la pandemia está escrito en la Biblia. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos en relación a que el amor de muchas personas se iba a enfriar al matar a este hombre de color y ahora todos reclaman estas injusticias, está escrito en la Biblia. La moralidad del ser humano sabía cómo iba a haber. De ahí se vienen terremotos, temblores, una persecución tremenda contra los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está profetizado. Incluso la imitación de la segunda venida de Jesús por Satanás y sus ángeles. Y muchos van a caer de aquellos que no han leído la Biblia. Pero si tú ahora aceptas, vas a conocer y escuchar la voz del sacerdote, del verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesús. Así que prepárate. ¿Qué más en Hebreos? Dice aquí, viendo siempre para interceder por ellos. Volvamos a leer, a ver, atentos. Escuchen. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué más? Viendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, miren, nuestro Señor es Jesús santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está sin mancha y está en el santuario celestial y Él intercede por nosotros. Si alguno hubiese cometido algún pecado, cometió adulterio, mató, robó, calumnió, tuvo otros dioses ajenos, que es más, tomó el nombre de Dios en vano, no honró padre y madre, no reposó el día de descanso como Dios lo mandó, que habla de su creación. Todo eso prácticamente es desobedecer a Dios. Y lo único que Dios te dice, ¿sabes? Si has cometido estos errores, confiésalo a Jesús. Y al confesarlos, Él intercede y pide el perdón. Le dice, Padre, yo por Él he muerto. Mira las cicatrices. He derramado mi sangre por Él. Y nos presenta justo ante su Padre. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Intercede por nosotros. Eso debería ser y decir de corazón, amén. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Y siempre va a interceder y lo está haciendo hasta estos últimos tiempos de vida. Satanás sabe y sus ángeles quieren destruir, deshacer vidas. Pero tú no creas en ellos. Confía prácticamente en Dios. No postergues tu decisión. Busca a Dios. Lee la Biblia. Empieza a preocuparte más por las cosas espirituales, no solamente por las cosas materiales, no solamente por la parte física. Lo que el ser humano está descuidando es bastante el tema espiritual. Y hoy tienes la gran oportunidad de poder empezar una nueva vida con Cristo. Continuamos. Cristo intercede por nosotros ante Dios, ofreciéndose los méritos de su propio sacrificio a fin de obtener su perdón por nuestros pecados. Él intercede por nosotros, se presenta en reemplazo de nosotros, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial. Habrá un juicio y en este juicio tú tendrás que presentarte ante el estatuto de Dios, ante la ley moral de Dios, ante lo que escribió Dios con su propio dedo, si quebraste o no quebraste, ante algunas ordenanzas, enseñanzas que dio Dios y no lo hiciste. Entonces tú vas a compadecer ante Dios. Así hayas creído o no hayas creído, todos vamos a compadecer ante Dios. No quisiera tú tal vez correr ese riesgo. Por eso no nos queda otra cosa que saber más de estas verdades bíblicas. Pero no lo hagas por temor.
hazlo porque realmente necesitas. Miren, Dios es un Dios de amor, dice la Biblia. Que Él incluso dice, Padre, si ustedes siendo malos, ser malos, dan cosas buenas a sus hijos. Que cuando les pide un pan, no les dan una piedra. O si les pide un pescado del hambre que tienen, no le dan una serpiente. Porque ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más yo? Dice Dios. Entonces tú tienes que creer y confiar en Él. Pregunta 6. Además de Cristo, ¿puede alguien más interceder por nosotros? ¿Puede haber otro intercesor? ¿Otro salvador? ¿Otro santo? ¿Varón o mujer? ¿Algún ser natural por ahí? ¿Qué sé yo? ¿Algún animal que represente tal vez la salvación por ahí? Hay algunas personas que adoran imágenes. Hay algunos que buscan interceder, tal vez adorando a un animal, teniéndolo como ídolo a algún animal, o a alguna persona en una imagen. Pero miren lo que dice Dios al respecto. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo camino, un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro. Entonces, San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vean, el único camino hacia el Padre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre. Y tengamos bastante en cuenta ello. ¿Sí? Hay veces nos enseñan que este santo, este monje o esta monja hace milagros, prodigios. No. Todos ellos fueron seres humanos que cumplieron un gran papel. Tenemos aquí en nuestro país a Santa Rosa de Lima, por decir, que fue una monja. En la zona de la costa, en Chincha, Ica, tienen a Melchorita Sarabia. Algunos tienen incluso a un sacerdote, que es San Martín de Porras, que también era amigo de los animales, etc. Entonces, fueron hombres que de alguna otra manera, como la Madre Teresa de Calcuta, etc., ¿no?, que existieron, cumplieron una misión, hicieron obras de bien, y eso Dios tendrá en cuenta, evidenciará todo eso en el juicio, ¿no? Pero no era para poder ir ante ellos como un intermediario. A tenerlo como ejemplo tal vez, como Pablo, como Pedro, como Juan, el discípulo del amor, o como Esteban, que se mantuvo fiel, o como Sansón, o como José, ¿no? Como Abraham, como Moisés, como Pablo, como muchos otros que fueron gran ejemplo. Pero ninguno de ellos era intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La respuesta, no. Nadie más puede interceder por nosotros. ¿Solo quién? Jesús. Pregunta 7. ¿Qué sucede cuando uno de sus hijos cae en pecado? ¿Qué sucede cuando uno peca, comete un error? Te bautizaste y cometiste un error, tropezaste. Y hay algunas personas que a veces dicen, no, miren, para poder entregarme a Dios, aceptar el bautizo, y en este caso, y seguir esa vida de comunión, yo lo único que tendría que hacer es sencillamente lo siguiente, ¿no? Cambiar primero mi vida, arreglar mi vida. Así no lo vas a lograr. Así como estás, anda Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, yo les haré descansar. Hagamos cuenta. Si tu vida está rojo como el carmesí, yo lo volveré como blanca lana. Si está negro, igual lo voy a emblanquecer, como la nieve. Ven a mí. Hagamos cuentas. Entonces, Dios te ofrece ese cambio. ¿Qué sucede entonces cuando uno de sus hijos cae en pecado? Vean, hijitos míos, en 1 de Juan 2, 1 y 2. ¿Con qué amor nos llama Dios? Hijitos míos. Ni siquiera dice hijos, con tanto cariño y amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todos los países. Él es el que intercede, es nuestro único abogado. Realmente un abogado cumple un papel importante.
de poder interceder, de poder ser justo. No es injusto. Nuestro Señor Jesús entonces nos da evidencia de que Él nos comprende y nos responde. ¿Qué sucede cuando uno de sus hijos cae en pecado? Jesús se presenta como nuestro abogado. Él dice, Señor, yo estoy aquí en representación de Él. Cometió un error, pero se arrepintió. Tú puedes caerte. Nadie se va a perder por haberse caído. Se van a perder por no haberse levantado en nombre de Jesús. Y como seres humanos, como cristianos, seguidores de Cristo, cometemos errores. Somos de piedra, de carne y hueso. No somos prácticamente, no estamos robotizados, no estamos programados. Nosotros tenemos la tendencia a veces a hacer el mal. Pero Dios dice, si uno hubiese pecado, abogado tenemos, que es Cristo Jesús. Pero tenemos que ir en ese proceso de la salvación, en ese proceso de la santificación, en ese proceso de cambio, de decirle, Señor, ayúdame, quiero tener tu carácter, quiero ser igual, quiero seguir tus pisadas. No quiero, Señor, perderme en este mundo, no quiero que mis seres queridos se pierdan, por favor, ayúdame. Si haces eso, vas a disfrutar de esta vida, si haya problemas, dificultades, porque hay esperanza todavía para nosotros, hay tiempos de esperanza. Y si viene nuestro Señor Jesús, disfrutarás de una vida eterna donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni muerte. Eso dice la Biblia. Cree, confía en lo que Dios te está ofreciendo. Vean en esta imagen, nuestro Señor Jesús intercede. Nosotros como pecadores estamos aquí ante la ley. El diablo nos puede acusar, pero sin embargo nuestro Señor se presenta ante Dios poniéndose en nuestro lugar, diciendo, yo he muerto por Él. Él me aceptó como su Salvador. Yo represento a Él. Yo derramé mi sangre para el perdón de sus pecados. Por tanto, no merece en este caso la condenación, sino la vida eterna y la salvación. ¿Deseas tú aceptar por fe? ¿Saben? ¿Qué debemos hacer al respecto para terminar este tema? Ahora que tú sabes estas verdades bíblicas, tienes que tomar una decisión. Y esta decisión es personal. Puedes tú hablarlo, puedes pensarlo. Dios tiene la capacidad de lo que tú estás pensando y sintiendo. Espero que tú puedas tomar esta decisión con la ayuda de estos versículos. Que dice este capítulo y en este libro, Hebreos 4:15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros débiles o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fue tentado igual que nosotros, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús no cometió pecado, como algunos ahí manifiestan, tal vez por un desconocimiento, porque no leyeron siquiera la Biblia. Hay veces dicen, no, Jesús se metió con María Magdalena, que Jesús hizo esto, que hizo lo otro, que Jesús también se embriagó. No es así. La Biblia nos dice claramente que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. No tuvo mancha, por eso resucitó. Por eso traspasó al cielo y ahora está en el cielo. Si Él hubiese tenido un pecado, no resucitaba y la raza humana estaría perdido. Y de nada nos serviría estar llevando este evangelio a tu casa. De nada nos estaría llevando el plan de salvación. Tal vez se hubiese perdido todo. Pero sin embargo, la Biblia habla que fue tentado de acuerdo a nuestras debilidades, según fue tentado en todo, según a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Deseas creer y confiar en nuestro Señor Jesús? Que el Señor te bendiga por esa decisión. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro socorro, nuestro pronto auxilio está en Jesús. No es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados, el único que nos puede sacar de todo este dolor, de este sufrimiento, es nuestro Señor Jesús. No hay otro. ¿Tú deseas buscar la salvación de Dios? ¿Tú quisieras decir, gracias, oh Dios, prepárame? Si escribiste las profecías, si estás cumpliendo este ministerio sacerdotal, es en favor mío. Y saben, el Señor se deleitará con tu decisión. Acéptalo como tu único Señor y Salvador. Y saben, habrá una fiesta en el cielo por esa decisión. Porque Dios siempre espera a sus hijos pacientemente. Y si tú clamas con lágrimas y le pides ayuda a Dios, le dices, Señor, ayúdame,
cámbiame, transfórmame, Dios vendrá en tu auxilio, en tu socorro. Que Dios te bendiga por esa decisión. En Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lávate en el nombre del Señor, límpiate en el nombre del Señor, purifícate en el nombre del Señor. ¿Deseas tú entonces acercarte de todo corazón sincero? Porque eso es lo único que Dios le interesa, que seas cabalmente sincero y reconozcas que necesitas de la salvación. Que Dios te bendiga entonces por esa decisión. Terminamos con una oración. ¿Sí? Bendito Padre, bendito Dios, gracias una vez más por este estudio, por este tema acerca de las profecías, por el ministerio que tú cumples, el ministerio sacerdotal que tú cumples en las mansiones celestiales. Tal vez no sabíamos qué es lo que estás haciendo. Hoy sabemos que tú estás al lado del Padre, intercediendo por cada uno de tus hijos. Y muy pronto vas a retornar. Señor, ahora sabemos que tú eres nuestro abogado y nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que se presenta en lugar nuestro. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y ayúdanos, Señor, a continuar en esta vida cristiana. Queremos saber todas las cosas que tú escribiste y cómo se están evidenciando, Señor, a medida que pasa el tiempo. Y eso nos da seguridad que tú vas a volver por segunda vez. Y ten en cuenta nuestras vidas. Ten en cuenta nuestros nombres escritos en el libro de la vida y de nuestros seres queridos. Bendice a aquellos que están en este momento meditando y aceptándote como su único Señor y Salvador. En tu nombre bendito Jesús, te aceptamos y creemos. Amén. Muchísimas gracias. De esta manera entonces estamos despedidos. Hasta la próxima sesión.